Señor ministro, la reforma de las administraciones públicas españolas es evidentemente una necesidad tan evidente que el propio Gobierno acordó en octubre del año 2012 la creación de una comisión para la reforma de las administraciones públicas, CORA, se llama así, con el encargo, decía textualmente, de elaborar un informe con propuestas de medidas que dotaran a la Administración de tamaño, eficiencia y flexibilidad, del tamaño, la eficiencia y la flexibilidad que demandan los ciudadanos y la economía del país. Ese era el encargo. Ese y no otro el encargo, ese y no otro el objetivo. Fruto de ese informe, se supone, es este cosmético proyecto de ley que hoy enmendamos a la totalidad 7 grupos parlamentarios, 7 grupos políticos, 6 grupos parlamentarios, o sea, todos menos el grupo parlamentario que apoya al Gobierno, pidiendo su devolución. Nada más alejado, a nuestro juicio, del objetivo político que tenía el informe que el propio Gobierno encargó. Nada más alejado en el contenido de la ley que lo que ese encargo le hizo el Gobierno, salvo que el objetivo del Gobierno fuera la propia comisión, eso es, crear una comisión. Ya se sabe aquello que se dice, ¿verdad, ministro?, de crea una comisión y échate a dormir. Si el objetivo político era ese, efectivamente, ustedes lo han cumplido. Si el objetivo político era lo que se contenía en el encargo elaborado por la CORA, no se ha cumplido. La intención del Gobierno se deja ver en el propio nombre de la ley. Aquí se ha citado el nombre de la ley, yo lo citaré desde otra perspectiva, ya que señala que su objetivo no es la reforma de las administraciones públicas, sino la racionalización del sector público. El encargo era la reforma y, sin embargo, la ley que viene hoy aquí es la racionalización del sector público. El encargo, insisto, era la reforma de las administraciones públicas, no la racionalización de todo el sector público, cosa que por tanto tampoco aborda, como también han dicho algunos otros intervinientes. Evidentemente, racionalización y reforma no significan lo mismo. La reforma, por mucho que ustedes hayan devaluado el uso del término al llamar reformas a los recortes sociales, conlleva una amplitud y una ambición mayor que la mera racionalización, que se refiere simplemente a organizar mejor el trabajo sin abordar el conjunto de las administraciones públicas ninguno de los cambios estructurales que resultan tan urgentes como imprescindibles. Es más, al abandonar el objetivo de la reforma, tal y como se recoge en la exposición de motivos, queda claro que el objetivo de esta ley, que no del encargo, señor ministro, no es otro que aparentar ante la Comisión Europea que se cumple con la normativa de estabilidad presupuestaria. Usted lo dijo también en su intervención y también está en la exposición de motivos de la propia ley. En segundo lugar, cabe destacar que en una época de deuda pública y déficit galopante, el problema no es tanto cuánto se gasta, sino determinar cómo y en qué se gasta. Y eso requiere reformas, no mera racionalización, que es lo que nos proponen hoy. Porque el gasto mal empleado puede contribuir a la quiebra del sistema y, lo que es más grave, puede llevarse por delante, como de hecho está ocurriendo, la supervivencia de nuestro propio Estado social. Hasta ahora, el debate austeridad-crecimiento se ha fundado en aspectos cuantitativos, sobre cuánto se gasta. Creo que ya es hora de abordar los aspectos cualitativos y reflexionar sobre en qué se invierten los recursos públicos. Ese era, a nuestro juicio, el objetivo de esta reforma que no ha llegado de las administraciones públicas. Como decía, conseguir el objetivo del déficit sin reparar en lo cualitativo ha tenido como consecuencia el deterioro de los servicios esenciales básicos como la educación, la sanidad o los servicios sociales, páganos de todos los recortes que se han venido acometiendo tanto por la Administración del Estado como por la autonómica. Resulta escandaloso comprobar cómo estamos saliendo de la más grave crisis política y económica de nuestra historia reciente sin tocar apenas el entramado político-administrativo y sin abandonar proyectos alocados y costosos que poco tienen que ver con los intereses y la calidad de vida de los ciudadanos. La reforma de las administraciones públicas, que no la mera racionalización del sector público, resulta imprescindible también para evitar el despilfarro de dinero en gastos inútiles y políticas ineficientes. Añádese a ello los supuestos de corrupción y malversación de caudales públicos que conocemos cada día y que encuentran un difícil control, por no decir casi nulo, en nuestro país, en el que un sistema de oscurantismo convive con una fiscalía dependiente del Gobierno de turno y un Tribunal de Cuentas que carece de la independencia y los medios necesarios para actuar con prontitud y eficacia.
La mala gestión de los servicios públicos, lo hemos denunciado en muchas ocasiones, es otra forma de corrupción, pues implica un mal uso de los recursos humanos y materiales y provoca un incremento innecesario que deja sin fondos suficientes a los servicios públicos esenciales. Más allá de la voluntad, estas son las consecuencias. El uso de la legislación como propaganda y cosmética de que hablaba antes se constata en el contenido de la ley, que deja fuera de su ámbito los asuntos esenciales. El Gobierno demuestra una vez más que no quiere cambios profundos, sino retoques menores que le puedan permitir disimular ante Bruselas y ante la opinión pública española, que pide a gritos acabar con el despilfarro, las duplicidades y los gastos superfluos. En España conviven dos problemas, uno de diseño de Estado, elefantiásico, inviable, insostenible, y otro de déficit de calidad y dirección de gestión. Esta ley no aborda, señor ministro, ninguna de esas cuestiones. Por eso reclamamos que se tomen ustedes el arte de gobernar en serio y que se garantice, al menos legalmente, sin rechazar una ulterior proclamación constitucional, los derechos de cuarta generación de los ciudadanos, entre los que destaca el derecho de los ciudadanos a obtener una buena gestión por parte de su Gobierno y sus administraciones. Este derecho de cuarta generación incluye una política legislativa y regulatoria rigurosa, comprensible, estable y de calidad. Como digo, ustedes han querido hacer un apaño con esta ley y han fallado en la forma y en el fondo, porque además del coste de las duplicidades y redundancias que genera un Estado con 4 niveles administrativos, es estrictamente necesario abordar el coste del mal gobierno, que afecta potencialmente a todas las administraciones y a todos los organismos y empresas públicas. Debe quedar claro que no podemos permitirnos seguir contando con gobiernos derrochadores, ineficaces e ineficientes que toman sus decisiones en base a simples ocurrencias, porque toda nueva propuesta basada en esos parámetros, al margen de la bondad de sus pretensiones, corre el riesgo de quedar paralizada por déficit de competencia o déficit de gestión, o por ambos a la vez. Y esto que digo no es teoría, señor ministro, responde al mero análisis de la realidad, a datos objetivos. El coste del mal gobierno, a día de hoy, y tomando como referencia los casos hechos públicos por los distintos medios de comunicación y también por informes oficiales, superaría los 100.000 millones de euros desde que comenzó la crisis. A lo mejor es interesante esto que le estoy diciendo, señor ministro. El coste del mal gobierno, a día de hoy, superaría los 100.000 millones de euros desde que comenzó la crisis. Por eso queremos insistir en que esta ley es una ocasión fallida. Ustedes no han hecho caso siquiera a las recomendaciones de la CORA. De las 89 medidas que afectaban a la Administración General del Estado, medidas con recomendaciones de un total de 219, ustedes han despreciado, a modo de ejemplo, algunas tan importantes como la recomendación de unificar en una sola agencia estatal todos los organismos encargados de la evaluación y acreditación de titulaciones y profesorado universitario, que hoy conviven con la NECA, que es la agencia estatal encargada de esa función. Ustedes se limitan a hablar de colaboración, cuando el informe deja establecido la existencia de duplicidades administrativas que provocan gravosas disfunciones. Tampoco han tenido en cuenta la integración de servicios entre los 4 organismos que se dedican a la formación dentro de la propia Administración General del Estado. Tampoco han tenido en cuenta la implantación de un nuevo expediente judicial electrónico en la Audiencia Nacional o en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. La reforma de las administraciones públicas que nuestro país necesita requiere, señor ministro, de otro método y de otro contenido. El Gobierno debe convocar una comisión de expertos amplia e independiente, con el mandato de abordar la totalidad de los principales problemas de las administraciones y no solo aquellos que se especificaron para la creación de la CORA y que ni siquiera han tenido en cuenta. Una comisión que ha de abordar, sin el ánimo de ser exhaustiva para no cansar a sus señorías del Partido Popular, que están, al parecer, ya muy cansados, los siguientes problemas. La falta de estrategia en el medio y largo plazo. El excesivo número y desigual tamaño de las administraciones. La falta de estabilidad y adecuación de las estructuras administrativas a las políticas públicas.
la existencia de procedimientos administrativos excesivamente complejos, el abuso de las externalizaciones en sectores de la Administración que cuentan con personal cualificado para realizar las funciones públicas que son de su competencia, la carencia de una cultura de la evaluación y el aprendizaje a través de las mejores prácticas públicas, un modelo de función y empleo público antiguo y politizado que aparta en demasiadas ocasiones a los mejores profesionales y los sustituye por personas designadas con criterio partidario, la falta de independencia de los órganos de control, los problemas derivados de una Administración local anticuada y una Administración autonómica desmesurada. En esta cuestión, señor ministro, del tamaño de la Administración local y autonómica, cabe señalar que la propia CORA señala que la mayoría de sus propuestas de reforma afectan a la Administración local y autonómica. Como dije antes, de los 219, 89, 80 y tantos, creo que 89, afectan a la Administración del Estado. Y la Oficina para la Reforma de la Administración, OPERA, reconoce en su último informe la complejidad del sistema que se está siguiendo para ejecutar las medidas que afectan a otras administraciones y evitar así esas duplicidades. Sin embargo, la ley que usted hoy nos somete a consideración y que hoy analizamos con estas 7 enmiendas de totalidad, ni siquiera se plantea el problema esencial: la inadecuada distribución de competencias y el desmesurado tamaño de nuestra estructura institucional, porque ahí está el problema. Y, por último, esta comisión debiera de abordar la carencia de mecanismo de responsabilidad política, administrativa y penal por la mala gestión, o sea, que el que haga una mala gestión lo pague, y no solamente ante las urnas, también ante los tribunales. Como verá, señor ministro, como se derivará de lo que acabo de decir, este proyecto de ley adolece, a nuestro juicio, de grandes lagunas. El contenido de la ley está tan alejado de las necesidades de abordar una reforma integral del conjunto de la Administración pública que solo cabe, a juicio del Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia, su devolución al Gobierno para que elabore un nuevo texto que dé respuesta a los problemas que tiene el conjunto de las administraciones públicas.